Voy a tener gusto el día de hoy de moderar la mesa que se titula Alternativas en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Esta mesa, en esta mesa vamos a tener como ponentes en principio a Jorge Mario Martínez Piva, quien es oficial a cargo de la dirección de la sede subregional de la CEPAL en México, y como comentarista a la maestra Lorena Rodríguez del León, quien es directora actualmente de la Facultad de Economía de la UNAM. Ya saben la mecánica, a todos nuestros asistentes, el ponente va a tener 45 minutos, 15 minutos de comentarios y después haremos un intercambio de preguntas donde les pedimos que sean muy ejecutivos en sus comentarios para que podamos dar la mayor parte de la palabra a nuestros asistentes. Entonces, en atención a la puntualidad de todos, pues le daría la palabra a nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al Instituto Nacional de Formación Política de Morena por esta invitación y por poder compartir con ustedes estas ideas. Como dijo Sergio, yo soy estoy a cargo de la CEPAL, de la oficina de la CEPAL de México. La CEPAL tiene eh, dos oficinas subregionales, una en el Caribe para el Caribe de habla inglesa, esta en México, que atendemos en México, Centroamérica, Caribe habla hispana, que es Cuba, República Dominicana y Haití, y nuestra sede que está en Santiago, como ustedes saben. Entonces, Sergio, si te parece, empezamos en materia. Adelante. De Gracias. acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Miren, este es el contenido de la presentación de hoy. Y yo le voy a pedir a Sergio que me ayude con el tiempo. Cuando me falten unos 10 minutos, porque a veces me extiendo, pues me lo hace saber, Sergio, por favor. Y Perfecto. entonces yo acelero. Yo voy a empezar hablando un poco por los mandatos de la CEPAL, un poco para entender por qué la CEPAL se mete en estas cosas y qué hacemos. Luego vamos a hablar sobre el desarrollo como cambio estructural, que es, digamos, la definición por antonomasia de la CEPAL sobre el desarrollo. Vamos a hablar sobre el regionalismo abierto, que fue, digamos, la época, si se quiere, que coincide con el consenso de Washington y con lo que denominamos el inicio de las políticas neoliberales. Luego hablaremos de los cambios, que los llamamos cambios tectónicos globales, que no hay una fecha exacta, pero podríamos decir que más o menos en el 2008, con la crisis que José Antonio Campo llama crisis del Atlántico Norte, o sea, la crisis financiera, y la llama José Antonio Campo crisis del Atlántico Norte, porque en realidad él dice que todas las crisis tienen un nombre, la crisis del tequila, la crisis de Corea, excepto cuando suceden en el Atlántico Norte, en los países del norte. Y en este caso, en realidad, es una crisis que sucede con epicentro en los países del norte, muy especialmente en Estados Unidos. Y ahí hay un cambio tectónico importante que marca una diferencia. Y eso nos va a decir, nos va a guiar sobre cuáles son las opciones de desarrollo y qué podemos hacer como países para optar y avanzar. Bien, como les decía, vamos a empezar por los mandatos de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL se establece en 1948, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, eh, y su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, coordinar acciones encaminadas a la promoción del desarrollo, reforzar relaciones económicas entre los países entre sí y con los demás países del mundo, y, eh, y define el desarrollo, ahora lo vamos a ver como con más detalle, como un cambio estructural que sea más inclusivo y más sostenible. El concepto de desarrollo ha ido cambiando con los años, por suerte, se ha ido actualizando. Eso significa que el desarrollo no es como se veía en 1948, que se hablaba de desarrollo económico, luego se le agregó lo desarrollo económico y social. Ahora sabemos que el desarrollo tiene que ser inclusivo y si no, no es desarrollo y eso significa inclusivo para todos los sectores, no solo económicos, sino también diversos de nuestra sociedad. Es decir, le agregamos el elemento de género, por ejemplo, y más recientemente le agregamos el elemento de sostenibilidad. Es decir, no hay desarrollo si no es sostenible. Ahí no lo vamos a ver, les dejo un video que lo podrán ver más adelante cuando ustedes tengan tiempo,
sobre los mandatos de la CEPAL, precisamente por si tienen más interés. No es un video largo, es un video corto, pero se nos quitaría unos 5 minutos. Esto no lo vamos a ver, se los dejo porque luego les voy a compartir la presentación y yo creo que va a ser interesante que ustedes tengan estos datos, que son los 75 años que tiene la CEPAL, cómo ha ido actualizando su pensamiento. Y ese pensamiento se va actualizando según el contexto histórico en el que vivimos, qué sé yo, en los años 50, el tema de la industrialización, como vamos a ver, es muy importante. Eh, Luego en los años 80, que es una crisis de deuda muy importante, los 90, el ascenso del consenso de Washington y todo lo que eso significó para de presión hacia las políticas propuestas por la CEPAL, etcétera. Creo que esos elementos son importantes que les van a quedar a ustedes ahí. Ahora bien, si vamos a hablar de desarrollo, veamos por qué en CEPAL hablamos de desarrollo como cambio estructural. Eh, lo más importante es que en la CEPAL utilizamos un método histórico estructural para el trabajo que hacemos. Es decir, el desarrollo económico, social, sostenible, no se dan en abstracto, se da en una realidad concreta. No es lo mismo hablar de desarrollo en un país eh, árido que en un país tropical, húmedo, o que en un país con grandes dotaciones de población, con grandes dotaciones de capital humano, o con grandes dotaciones de recursos naturales, minerales, por ejemplo, que en otro que es distinto. Por lo tanto, es necesario estudiar la realidad concreta de cada país. La idea de este método es buscar las causas estructurales del subdesarrollo, es decir, qué es lo que obliga a un país o qué es la estructura económica de un país que hace que no logre incrementar el bienestar de su población. Y, por supuesto, como Comisión Económica, nos enfocamos en las causas estructurales enraizadas en la estructura productiva de los países. Y, por lo tanto, se analiza la historia de cada país. Dicho esto, por eso es que en CEPAL decimos que el desarrollo se alcanza cambiando las estructuras productivas y sociales. ¿Qué significa esto? Pensemos que las estructuras de un país en desarrollo pueden ser estructuras poco productivas que generan poco empleo o empleo precario, ¿verdad? O empleo excluyente, que excluye sectores importantes de la población, o estructuras productivas depredadoras del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, el desarrollo significa cambiar la estructura, cambiar precisamente eso. Y también cambiar estructuras sociales. Es decir, ¿qué hacemos para incluir, por ejemplo, eh, a grupos sociales excluidos? A grupos sociales, pensemos que, por ejemplo, las mujeres históricamente han tenido menor participación en la fuerza laboral. ¿Qué hacemos para que sean incluidas y además de manera igualitaria? Ese es el desarrollo, es cambiar la estructura productiva hacia una nueva con mejores condiciones. Y esas mejores condiciones tenemos que definirlas nosotros. Por eso se cambia de país a país. No es lo mismo el concepto de desarrollo para un país que para otro, porque se tiene que definir entre todos qué es lo que queremos como desarrollo. En el caso de América Latina, sobre todo desde el principio, en la época fundacional de la CEPAL, un análisis fundamental para el desarrollo fue el rol del comercio y cómo se relacionaba América Latina con el mundo. Y esto es muy importante porque a pesar de que es una tesis vieja de los años 40, vamos a ver, como lo voy a explicar ahorita, que sigue siendo muy actual, porque esa tesis nos da el fundamento a la tesis de la relación centro-periferia. Otra cosa importante que luego vamos a ver un poco más de la relación centro-periferia. Otro elemento importante es que este análisis histórico-estructural nos dice que los países industrializados, los países más ricos, que son los que llamamos países del centro, extraen rentas de los países en desarrollo. Y este es, digamos, el argumento principal de la tesis del análisis centro-periferia. Y que esta extracción de renta se da a través del comercio. Voy a poner ejemplos simples. Los países más ricos, los países que llamamos del centro, los países industrializados, producen bienes de mayor valor que exportan a los países en desarrollo. Los países en desarrollo compramos esos bienes y para comprarlos tenemos que exportar bienes de menor valor. Los bienes de menor valor cada vez en términos relativos valen menos respecto a los bienes de mayor valor. Es decir,
cada vez hay que exportar más bienes primarios para importar bienes de mayor valor. Hay toda una discusión teórica sobre esto, no vamos a entrar en ella, de si realmente esto es así, porque a veces los bienes primarios, pensemos en el petróleo, pueden estar subiendo de precio. Lo cierto es que si uno hace análisis de largo plazo, 100 años hacia atrás, uno sí puede ver que ha habido una pérdida de valor de los bienes primarios respecto a los bienes industriales. Y por lo tanto, esos bienes de mayor valor agregado no solo valen más, sino que generan mejores empleos y por lo tanto permiten, facilitan generación de bienestar. Esa generación de bienestar además tiene que verse con otros elementos, no solamente la producción, sino también cómo se distribuyen las ganancias, etcétera. Pero lo importante es que esa relación centro-periferia se, se explica por esa distribución, por la producción y el intercambio que se da entre los países más desarrollados de los menos desarrollados. Ahora, la buena noticia de esto es que esa especialización productiva no es determinista. Y eso es muy importante porque esto es lo que nos da la clave del desarrollo. Es decir, lo que uno produce hoy no quiere decir que lo va a tener que producir toda la vida. Y uno puede ver eh, la historia por eso es que es muy importante este análisis histórico estructural, cómo países que hoy son desarrollados no lo eran antes. Es decir, países los más recientes que siempre se presentan, caso de Corea, caso de Singapur, caso de Japón, son países que en relativamente poco tiempo cambiaron su especialización productiva y de ser países de producción primaria o de productos muy básicos, pasaron a ser países de productos sofisticados y de gran valor. Eso es una buena noticia, porque eso nos dice que sí se puede, que sí es posible cambiar la estructura productiva. Y por lo tanto, nos pone la tarea, ahora sí, de pensar cuáles son las alternativas, qué es lo que tenemos que hacer para que cambie la estructura productiva de nuestros países y nos lleven a esa estructura productiva que deseamos, que generalmente es una de mayor valor agregado, más amigable con el medio ambiente, más inclusiva con mejores empleos. Y como no hay digamos, un método que funcione para todos y una estructura productiva igual para todos, hay un mundo por crear y por determinar. Es decir, nosotros podemos decir qué clase de relación queremos entre el sector público y el sector privado, qué clase de relación queremos en la especialización productiva. Todo eso está por determinar. Por eso es que tenemos países desarrollados con muy distintas matrices productivas. Aunque casi todos, lo que es común, es que tienen una especialización productiva en productos de mayor valor agregado, que suelen ser productos industriales o servicios de alto valor agregado. Eh, Según la tesis de centro-periferia, era necesario industrializarse para abandonar la condición de periferia. Es decir, si uno quería dejar de ser periferia, tenía que dejar de exportar y producir bienes primarios y producir bienes industriales. Eso hoy por hoy creo que lo podemos cuestionar un poco, porque hoy por hoy también los servicios pasan a ser un sector muy importante. Pensemos el software, eh, los servicios artísticos, el cine, la música. Es decir, y tenemos ejemplos de países que se han desarrollado basados en servicios. Aquí igual les dejo un video, no lo vamos a poder ver ahora, que es un video cortito, también de unos 5 minutos, que explica qué es la relación centro-periferia y yo creo que puede ser muy útil para entender estas relaciones entre los países. Ahora bien, después de que CEPAL hizo este planteamiento, dijo, es necesario industrializarse. Por lo tanto, se propuso la industrialización por sustitución de importaciones, que ha sido, digamos, una de las razones por las que más se conoce la CEPAL, y casi todos los países de América Latina implementaron esa política propuesta por la CEPAL. Y hay que decir, fue muy exitosa. Es decir, esa política realmente cambió la estructura productiva de la región. Era una región agrícola con una gran población rural, analfabeta, y si uno analiza los resultados entre 1950 y 1979, por decir algo antes de la crisis de la deuda, la producción industrial aumentó en todos los países, México es un buen ejemplo, la región se urbanizó, los servicios públicos crecieron, o sea, la iluminación, las carreteras, el agua potable, el comercio intrarregional creció, hubo crecimiento económico y productividad, y un crecimiento económico inclusive, se generó empleo, etcétera. Es decir, realmente esa propuesta de industrialización funcionó y generó un cambio estructural, es decir, la estructura productiva de América Latina de los 70 no es la que teníamos en los 50. Aquí pongo unos ejemplos.
El ejemplo de México, la relación del PIB manufacturero y la producción de la manufactura con respecto al PIB total. Como vemos, del año 50 al año 80, pongo el año 80 porque ahí empieza la crisis de la deuda y hay un cambio estructural importante, hubo un aumento de la producción manufacturera. Vamos a pasar rápido. Este es otro ejemplo interesante. Aquí tenemos la población. Fíjense cómo cambió la población de rural a urbana. O sea, México se urbanizó entre los años 50 y 80. Es decir, socialmente hubo un cambio en la estructura productiva, en la estructura social también. Entonces, tenemos que admitir que esa propuesta de desarrollo fue muy efectiva para estos cambios estructurales. Y si vemos otros, como estoy poniendo aquí, otros Perdón, indicadores, Jorge, como, que te interrumpa. Mira, creo que me están decime, comentando que la diapositiva no está corriendo adecuadamente. La veíamos hace rato cuando hicimos la ajá, prueba, pero no sé si puedes checar o Mauricio, si nos ayudas a ver. Sí, eh, tienes que volver a compartir pantalla, Jorge, ok, para empiezo, compartir Sí, sí, para sí, la es que presentación está, inicial y ya no la volvés a compartir. de acuerdo, sí, es que creímos vamos que a ver, de ibas a acuerdo, pasarla en algún momento, pero sí vemos que están se usando quedó, la... sí, se quedó fija. Ahí estoy compartiendo pantalla todavía. Todavía no. No vemos tu pantalla, Jorge. Ok, entonces ahí lo que estamos viendo al no ver mi pantalla, vamos a ver si ahora sí. Te estamos viendo a ti. Te estamos viendo, Ya, exacto, te perfecto. vemos a Ahora ti. sí. Estábamos bien Ahí Ahora sí. atentos está. a todo lo que estabas diciendo. Ahora sí, Ok, Ahora sí. perfecto. Bueno, perfecto. ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Y si cambio, cambia. Pues Mm, si le A das ver, modo de... cámbiale. ajá, Ahí cambié. No, Se quedaron fijos se quedó fijo, sí. sí. bueno, fíjense, no pasa nada. Para seguir, para no atrasarnos, yo les voy a contar la historia. De todos modos, les voy a, digamos, no es necesario ver la imagen, eh, si les parece, porque si no, vamos a intentarlo por una última vez. Ahí le voy a dar compartir de nuevo. A ver, si lo ven. Ahí sí la Sí, vemos. ahí lo vemos. Y si lo paso de esta manera, sí se pasa. Sí se Sí, pasa. Entonces voy a dejarlo así porque es cuando lo pongo en pantalla completa que deja de pasar. ok, muy bien. Lo que voy a hacer es hacer esto más grande. Perfecto. Listo. Ok. Entonces, lo que les decía, como vemos en este cuadro, hubo un cambio también estructural en materia social. La tasa de analfabetismo, en el caso de México, del año 40 al año 94, se redujo drásticamente. Es decir, tenemos, tuvimos, digamos, una propuesta de desarrollo que estaba funcionando. La escolaridad promedio de 1.7 años de escolaridad promedio. Si en el año 40 el promedio de escolaridad de México eran prácticamente 2 años de escolaridad, al año 94 a 6.6. Y así podemos seguir viendo muchas variables. Esperanza de vida al nacer de 41 años a 71 años, la mortalidad infantil de 159.5 por cada 1.000 nacidos a 31. O sea, hubo un cambio que tenemos que reconocer. Sin embargo, el modelo entra en crisis, porque y eso es un aprendizaje importante, todas las propuestas de modelos de desarrollo tienen una etapa de maduración y luego dejan de funcionar por razones diversas, pero en este caso vamos a ponerlas y por eso es importante estar evaluando siempre. ¿Por qué el modelo entró en crisis? Por un lado, la industrialización fue inconclusa, es decir, sí hubo una gran industrialización, pero también es cierto que hubo una gran dependencia de insumos externos, es decir, los países no producían todo, importaban muchos de los insumos necesarios para la industrialización. La otra cosa fue el desarrollo de los servicios públicos excesivamente costosos, es decir, ineficientes. Eran servicios públicos que no llegaban a toda la población, a pesar de que mejoró muchísimo, y eran muy costosos con respecto a otros países desarrollados. El régimen fiscal regresivo, eso es muy importante porque
Para promover la industrialización, al final lo que se estaba haciendo era premiando fiscalmente a los sectores que se quería promover, los industriales, y cobrando impuestos a los sectores tradicionales. Entonces resulta que en algún momento llegamos a, a la, digamos, contradicción de que los sectores más dinámicos, que eran los industriales, estaban exentos de impuestos en la mayoría de los países. Y después llegó la crisis de la deuda externa. Como ustedes saben, hubo un fuerte endeudamiento de los estados, un fuerte endeudamiento para financiar precisamente este esfuerzo desarrollista. Eh, Además, un endeudamiento con tasas de interés variables. Vino la crisis, que es una crisis que no es de América Latina, que es la crisis del precio, los precios del petróleo, y nos llevaron a un estado endeudado que tuvo que perdió capacidad de seguir invirtiendo y tuvo que pagar la deuda. Como ustedes saben, esto fue un cambio que empieza en los 80s y eso hizo que todo este modelo de desarrollo que veníamos explicando, que era de industrialización por sustitución de importaciones, se detuviera y cambiara el modelo. Y entonces empezamos con un nuevo modelo, que es el modelo de regionalismo abierto, así lo llamamos en CEPAL. Eso fue una propuesta cepalina, pero que coincide en el tiempo con el consenso de Washington, que es muy importante verlo. ¿Qué es el consenso de Washington? Bueno, en gran medida el consenso de Washington empieza realmente en los 70s, con, digamos, una serie de economistas neoclásicos que consideran que el libre mercado es la mejor forma para buscar el desarrollo y que el Estado estorba. Y esto era una contradicción, eso se oponía a la propuesta de CEPAL de desarrollo, porque la propuesta de CEPAL decía que el Estado tenía que liderar a través de las inversiones públicas, pero también a través de la promoción de ciertos sectores, tenía que liderar la industrialización. Por lo tanto, había un choque de propuestas. Este grupo de economistas que llamamos el Consenso de Washington llega, digamos, ascienden políticamente, llegan, podemos decir, a cargos de poder, sobre todo, si lo queremos poner en algún momento histórico, en los 80s, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, con la llegada de Margaret Thatcher como primer ministro de Inglaterra, y al proponer una reducción del Estado, buscaban una reducción del déficit fiscal, que sí había déficit, un control de la inflación, que sí había inflación, un balance de cuentas exteriores entre el Estado y el pago de la deuda, reducción del tamaño del Estado, porque lo que querían era un Estado pequeño para que la economía se rigiera más por las reglas del mercado, y eso conducía a una propuesta de liberalización del comercio, apertura financiera y apertura de la promoción de la inversión extranjera directa. Esto nos lleva a lo que empieza en los 80, se consolida en los 90, es lo que podemos decir que digamos, coincide con la época neoliberal, es decir, neoliberal en el sentido de pensadores neoclásicos que buscan libre mercado, reducción del Estado y que las fuerzas del mercado lideren el desarrollo. En ese momento, CEPAL reajusta su propuesta para, en cierta medida, no aceptar la propuesta neoliberal y decir, hay una opción. Entonces, el giro que propone la CEPAL es decir, miren, estábamos antes con la propuesta de industrialización proponiendo un desarrollo hacia adentro. Y ahora más bien lo que queremos es no caer en las propuestas de desarrollo hacia afuera, que es lo que nos llevarían a las propuestas neoliberales. Y más bien decir, podemos hacer una combinación de ambas, es decir, podemos beneficiarnos del comercio internacional, del dinamismo del comercio internacional, pero al mismo tiempo establecer que hay industrias pilares fundamentales que constituyen el núcleo endógeno para el desarrollo. Es decir, de alguna manera la CEPAL pedía a los países que no abandonaran las industrias fundamentales que podían ser el núcleo que generara acumulación y difusión de progreso en los países. Y esto tuvo eco en algunos, no en todos los países. Entonces tenemos en América Latina una diversidad. Algunos países donde todavía, a pesar de este ascenso del consenso de Washington, se mantuvieron industrias potentes nacionales o sectores nacionales, en otros que se privatizaron totalmente. Ustedes saben, la historia de México fue digamos, un paso lento
hacia la privatización, que se consolida en los 90s. Otros países, podríamos poner el ejemplo de mi país, Costa Rica. Costa Rica mantuvo la banca pública, monopolio de seguros públicos, producción, generación y distribución de energía eléctrica pública, producción, aunque Costa Rica no tiene petróleo, refinamiento y venta, distribución de petróleo, siguió siendo pública y monopólica. En fin, hubo diversidad en América Latina. Voy a pasar rápido acá. Esto coincide con cambios en paradigmas tecnológicos. O sea, el transporte se abarata, hay una revolución tecnológica, aparece la computación, aparece la tecnología de la información. Eso permite una reorganización productiva internacional y tenemos un crecimiento masivo del comercio, de la producción deslocalizada, de las cadenas globales de valor, y nos lleva a la liberalización. Y esto podemos verlo, vamos a verlo rápidamente en algunos elementos como estos. Por ejemplo, este es el número de TLCs, o sea, de tratados de libre comercio registrados en la OMC. Bueno, al principio no era OMC, pero hoy en la OMC, entre el año 48 y 2004. Entonces uno ve un ascenso creciente de los acuerdos comerciales en todo el mundo, pero México es un gran ejemplo de esa liberalización. Si vemos el crecimiento de las exportaciones sobre el PIB mundial, hay un gran crecimiento. Como ven la caída es 2008. En 2008 hay un quiebre importante. Aquí vemos también rápidamente la inversión extranjera directa como motor. O sea, las empresas se movían y por lo tanto comenzó un crecimiento, no digamos exagerado, pero un gran crecimiento de las inversiones extranjeras. En otras palabras, deslocalización productiva iba de la mano de la inversión extranjera directa. Esto que ustedes lo conocen muy bien es el comercio total de México. En las barras azules vemos el comercio con Estados Unidos, un crecimiento entre el año 94 y el año 2023 permanente, o sea, hay una tendencia de crecimiento. Todo esto es resultado de esas políticas. Entonces podemos ver ya claramente dos periodos. Un periodo de sustitución de importaciones, donde había un rol del Estado y, y una búsqueda de industrialización que tuvo efectos y tuvo cambios en la estructura productiva y estructura social, y también a partir de los 80, sobre todo los 90, otro cambio que también tuvo efectos en la estructura productiva. Podemos ver más efectos, por ejemplo, los flujos de inversión extranjera directa hacia México. Podemos ver siempre la inversión extranjera directa es normal que tenga estos sub y bajas, eso es el comportamiento normal. Pero si uno ve la tendencia siempre es creciente. En el caso de México, además, enorme, es decir, de grandes miles de millones en flujos. Y otra cosa importante, si uno ve la estructura exportadora de México, entre el año 1986, que es la barra a la izquierda, y el año 2023, cómo esta parte de abajo, que es la exportación de productos primarios, que era casi el 50% total de exportaciones de México en el 86, pasa a ser menos del 10%. Y cómo esta parte amarilla, que son las manufacturas de tecnología media, y estas de aquí arriba, tecnología alta, pasan a ser los componentes más importantes. Es decir, realmente hubo también un cambio estructural. Ahora, ese cambio estructural, lamentablemente, que sí lo hubo en materia productiva, no fue tan exitoso o no fue tan bueno en materia social. Así como en el periodo anterior tuvimos un gran crecimiento del empleo, etcétera. Como todos ustedes saben, no vamos a entrar en esto, en los detalles, pero en este periodo, con este modelo, eh, la desigualdad aumentó, pero no solo en México, en todo el mundo, incluyendo en los países desarrollados, lo que llevó a grandes tensiones sociales. Sí aumentó el empleo femenino, pero no suficiente, o sea, hubo grandes grupos excluidos y hubo sectores, sobre todo si lo vemos regionalmente, que no lograron beneficiarse de este nuevo modelo. Si la propuesta que nace con el Consenso de Washington no benefició a todos los sectores por igual. ¿Qué pasa en 2008? Como les decía, y eso nos va llevando a cuáles son las alternativas que tenemos. Hay unos cambios tectónicos importantísimos. Bueno, los llamamos cambios tectónicos globales, pero queremos decir son cambios estructurales en el mundo. Primero aparece un nuevo actor. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Aparece un nuevo actor, un nuevo jugador global, que es Asia, y muy especialmente China. Si ustedes ven en estas barras de la izquierda,
Aquí vemos los gastos en consumo en el mundo. ¿Sí? ¿Cuánto consume el mundo? Lo vemos por regiones. La parte roja es Asia y Oceanía. Si para el año 2030, más de casi el 70% del consumo mundial va a estar en Asia y Oceanía. Y vemos en la parte azul cómo Europa pierde peso, y en la parte norte, en la parte marrón de arriba, América del Norte, cómo pierde peso. Y lo mismo pasa con las barras de la derecha, la población, cómo la población mundial está concentrada en Asia. Es decir, estructuralmente hay un cambio importante en cómo se configura los pesos de la economía global. Si vemos aquí inversión extranjera directa, Estados Unidos, aquí tenemos del año 90 a 2023, la barra de arriba azul es Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido el mayor receptor de inversión extranjera directa, hasta más o menos el año 2011, cuando China comienza a superar a Estados Unidos. Es decir, China comienza a ser el mayor receptor de inversión extranjera directa. Vamos a ir rápido. Esto es el comercio en Estados Unidos, la participación de China y México. Y vemos cómo China, que es esta línea café, ¿verdad? Llegó el momento en que en el año 2002-2003 supera a México en Estados Unidos, en el comercio en Estados Unidos, y eso apenas lo recupera México recientemente. Es decir, realmente aparece un gran nuevo jugador en la arena mundial. Vamos a seguir rápido para no atrasarnos. El otro cambio estructural que vemos, el otro cambio tectónico es el crecimiento. América Latina y el mundo en general comienza a crecer menos. Aquí en la parte izquierda vemos el mundo. Tenemos que para el año 2024 apenas se espera un crecimiento del 2.4. Para toda América Latina el 1.6. En el caso de México estamos esperando 1.9, aunque ya el Banco de México anunció 1.5 como estimado. ¿Por qué es importante el crecimiento? No crecimiento per se, por sí mismo, sino porque el crecimiento es un motor de la generación de empleo y también de los ingresos fiscales con los que se financian los gastos públicos. Por eso es importante, pero queremos por eso un crecimiento que no sea cualquier clase de crecimiento. Es un crecimiento que genere empleos dignos, empleos de calidad, sostenibles, o sea, que sean respetuosos con el medio ambiente. Pero tenemos un problema y es que hubo una desaceleración que empieza en 2008. Aquí lo vemos en el largo plazo, del año 1951 a 2023. Esto es toda América Latina. Entonces, lo que vemos es que el crecimiento tendencial promedio entre el 51 y el 79 era de por encima del 5%, mientras que en los últimos 14 años en América Latina ha sido del 1.9. Es decir, algo cambió. Algo cambió en lo que estábamos haciendo, de manera que ahora crecemos menos y por lo tanto generamos menos empleo. Y en países como América Latina, México no es excepción, donde hay mucho empleo precario, empleo informal, donde los ingresos fiscales son reducidos, es necesario ver qué hacemos para mejorar el crecimiento, no solamente en cantidad, sino en calidad. Otro tema importante es el peso del comercio. Fíjense qué interesante, perdón, lo que pasa con el comercio. El volumen de comercio, que es la línea roja, siempre ha sido superior al PIB. Es decir, siempre se comercia más que lo que crece el PIB. Fíjense lo que pasa en 2008. En 2008, con la crisis financiera, cae la capacidad del comercio de crecer por encima del PIB. Y entonces el comercio deja de ser un motor eh, del crecimiento. Y eso nos pone a cuestionarnos si no es, en el caso de un país grande como México, si el mercado interno no juega ese rol eh, que antes jugaba el comercio, que era el mercado externo. Todo esto nos lleva a cuestionarnos, por supuesto, cuáles son las alternativas para América Latina. Y por supuesto, todo esto son cambios importantes en la globalización, que tienen que ver con, en gran medida, con el crecimiento, la importancia del peso relativo de la política, la geopolítica, la geoestrategia. Es decir, vamos a pasar rápido a esta. Los cambios que tenemos en el sistema de la globalización es, en un momento que pasamos de aplaudir la interdependencia, pasamos de aplaudir la apertura comercial en los 90 a comenzar a dudar de la interdependencia.
Además, la pandemia nos enseñó que esa interdependencia nos hacía vulnerables, nos hacía débiles, y por lo tanto comenzamos a tener dudas de la globalización. Luego aparece la lógica geopolítica, es decir, una gran competencia por la rivalidad tecnológica, sobre todo entre Estados Unidos y Asia, principalmente China. Eh, y esa gran rivalidad hace que comiencen a aparecer propuestas nacionalistas, cerrar mercados. Europa comienza a cerrar algunos sectores estratégicos. Estados Unidos comienza a no permitir inversiones chinas en sectores tecnológicos. Hay una competencia por la 5G. Es decir, realmente hay una gran competencia por los estándares digitales de inteligencia artificial, que es una rivalidad por la supremacía, que y es importante señalar lo tecnológico, lo digital, porque eso nos dice que entonces el desarrollo no solo está en lo industrial, también está en los servicios. Y por lo tanto nos hace pensar en cuáles son nuestras opciones para el futuro. Reaparecen objetivos como autosuficiencia, objetivos como seguridad, tanto en energía, en alimentos, en sanidad. La pandemia nos hizo pensar en eso. Y por lo tanto, nos ha llevado a la reaparición, el resurgimiento de las políticas industriales. Es decir, ¿cómo hacemos para producir lo que necesitamos? ¿Verdad? En el caso de Estados Unidos, claramente políticas industriales, digamos, privilegiando sectores tecnológicos de punta, y nosotros, digo México, pero toda América Latina, todavía pensando cuáles son esos sectores. Y aquí se nos abre un gran escenario posible. Uno es cómo nos vamos a relacionar con nuestro entorno, con nuestros países. Vamos a buscar un regionalismo abierto, un regionalismo cerrado, fragmentado, más comercio por sectores, por regiones. Bueno, todo eso es un lienzo en blanco y esa es una época, estamos en una época por lo tanto muy interesante. Eso es lo que ya les decía, Estados Unidos sobre todo busca desacoplarse de China, los países de Asia fortalecen, es decir, China se convierte en un centro o un imán de atracción, la Unión Europea busca reforzar su mercado único, todavía recientemente, un día de estos, Mario Draghi presentaba un plan de industrialización para la Unión Europea, pero estamos en un momento de recomposición, no tenemos claro la propuesta, pero eso es lo que nos toca a nosotros ahora decir. Y 10 esto más o minutos, menos. Jorge, como me pediste que te avisara. Excelente, Sergio, muchas gracias. Eso me ayuda a medirme. Y ya vamos, en 10 minutos vamos cerrando. Y tenemos esta recomposición de mercados productivos. Asia es un gran nodo productivo, América del Norte es otro, donde México es un socio importante. Eh, no es el caso de América del Sur, por ejemplo. América del Sur tiene mucho más vínculo con China que lo que tiene México, aunque el vínculo comercial de México y China crece, ¿verdad? Pero tenemos esta recomposición. Ahora, ¿cuál es otro gran cambio tectónico que no podemos ignorar para nuestro plan de desarrollo? La crisis ambiental. Por eso les decía, el desarrollo tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusivo, ¿verdad? Tiene que generar bienestar para todos de manera sostenible. Aquí básicamente les presento dos datos. En las barras lo que pueden ver es el crecimiento de los eventos extremos hidrometeorológicos registrados en los países del norte de Centroamérica y de México. Sí, ha sido un crecimiento brutal. Es decir, los eventos extremos medidos, constatados, son cada vez mayores. Y los otros son, lo que está a mano derecha, son mediciones que hemos hecho en CEPAL sobre pérdidas y daños por eventos extremos, lo que nos lleva a valorar en miles de millones de dólares las pérdidas. Y para algunos países, como por ejemplo los países pequeños del Caribe, esto puede significar un altísimo porcentaje del PIB. Es decir, un huracán puede destruir la estructura productiva de un país. No es el caso de México, donde el efecto podría ser focalizado en una región, pero aún así estos eventos son extremos. Y por supuesto tienen efectos tremendos en la salud, que, bueno, el aumento del dengue, por ejemplo, está relacionado con el aumento de las temperaturas, y así podemos ir viendo costos que están vinculados. Es decir, en realidad la crisis ambiental es una crisis de supervivencia. Aquí nos jugamos la supervivencia del planeta y de la humanidad, pero también hay una oportunidad, una economía basada en nuevos sectores productivos ambientalmente sostenibles puede dinamizar el desarrollo.
Aquí les pongo vamos a decirlo, sí, un video muy cortito de la NASA, que empieza en 1800, finales de 1800, sobre la temperatura global de la superficie. Y básicamente lo que nos muestra el video eh, es, son mediciones mensuales por un siglo, y lo que nos dice, como van a ver, es que evidentemente ha habido un calentamiento. Estamos hablando de 1.5 grados, suena poco, pero 2 grados es extremo. Y ya hemos visto ya el cambio por ejemplo, la crisis del agua, eh, y la importancia que esta requiere para un país como México, y por lo tanto nos plantea el tipo de desarrollo que vamos a tener. Voy a pasar rápido, esto me lo voy a saltar, y decir, por esta razón en CEPAL estamos hablando de que tenemos 11 grandes transformaciones que debemos hacer para desarrollarnos. Y aquí comienzan las opciones. ¿Cuáles de esas vamos a privilegiar? Yo voy a poner énfasis, todas son importantes: reducción de desigualdad, ampliación de la protección social. Yo diría que el desarrollo visto de la CEPAL, la propuesta CEPAL, tiene que actuar sobre estas 11 grandes transformaciones. Son 10 sectores, por decirlo así, o 10 áreas de trabajo, y una transversal, que son las capacidades institucionales. La otra cosa importante que propone CEPAL, fieles a su tradición industrial, es necesario para el desarrollo cambiar la estructura productiva. Y para eso proponemos un portafolio de sectores impulsores. Esto no quiere decir que todos los países tienen que hacer esto, o que estos son todos los sectores. No, no, no. Eso es solamente un portafolio de propuestas que nos dice, ojo, hay algunos sectores que son mejores para el desarrollo sostenible, que son mejores para el desarrollo inclusivo. La industria farmacéutica, por ejemplo. México tiene una propuesta muy interesante sobre autosuficiencia en ese tema. Industria de dispositivos médicos, fabricación avanzada. Pero fíjense lo importante de los sectores que los pongo por eso en una columna verde, que son vinculados a la sostenibilidad: transición energética, hidrógeno verde, litio, electromovilidad, economía circular. O sea, hay una serie de sectores que nos pueden impulsar el desarrollo. Y en CEPAL decimos, los países tienen que hacer una selección de sectores, una priorización de sectores, porque esa priorización cambia la estructura productiva del país. Y queremos que sea más inclusiva, y queremos que sea sostenible. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y con esto voy cerrando, Sergio. ¿Cómo hacerlo? Eh, Esta es quizá la pregunta más importante. Tenemos ya los diagnósticos. Todos los países como México, que tienen mucha capacidad de análisis, tienen ya los diagnósticos de qué necesitan y qué quieren hacer. La gran pregunta es, ¿cómo gobernamos los procesos necesarios para transformar la economía? Y ahí estamos proponiendo que debemos trabajar en fortalecer capacidades institucionales, que son técnicas, operativas, políticas y prospectivas. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que estamos diciendo es que eh, países como México tienen la capacidad para hacer esas transformaciones. Sin embargo, es necesario tener capacidades técnicas desde el Estado para que el Estado sepa dirigir este proceso de transformación. Las capacidades técnicas tienen que ver con cómo evaluar el impacto de las políticas, tiene que ver con la planificación estratégica, tiene que ver con la coherencia de los mandatos normativos, tiene que ver con rendir cuentas entre la función pública, tiene que ver con generar una cultura de aprendizaje continuo, de estar cambiando, es decir, hacer iteraciones constantes para mejorar los procesos y no quedarnos con una propuesta política por 20 años. Tienen que irse actualizando. Son capacidades técnicas importantes y necesarias. Las capacidades operativas tienen mucho que ver con los recursos humanos, con las capacidades de gestión de las personas del sector público. Por eso estoy muy contento de participar en este seminario, en este taller, con ustedes, porque son ustedes los que van a hacer el diseño de estas políticas públicas. Las capacidades operativas tienen que ver mucho con coordinación público-pública, es decir, cómo coordinamos las diferentes instancias del Estado. ¿Cómo optimizamos la participación? ¿Qué queremos de la participación del sector privado? ¿Qué queremos de ellos? Eso tiene que definirse desde el Estado. Eh, Además, mecanismos de ejecución transparente y honesta de los recursos públicos, que es algo que, como ustedes bien saben,
México ha estado poniendo mucho énfasis en los últimos años. Medición y seguimiento de la satisfacción ciudadana, y saber qué piensan los ciudadanos de nosotros y qué clase de servicios públicos e instituciones públicas quieren. Todo eso tiene que ver con las capacidades operativas. Las capacidades políticas. Las capacidades políticas tienen que ver, ese es un elemento muy importante, porque a veces pensamos que todo es técnico. No. La gestión de espacios de diálogo para que diferentes actores, somos sociedades muy diversas, sector público, sector privado, academia, sociedad civil organizada, diferentes niveles, lo local, lo nacional, lo regional, lo estatal, diferentes sectores del gobierno, una secretaría con otra secretaría de constituciones, toda esa es capacidad política de coordinar una propuesta. Por lo tanto, hay que trabajar en esas capacidades. Y finalmente, una muy importante que es la capacidad prospectiva. La capacidad prospectiva es ver el futuro. No es futurología, no es astrología, por supuesto que no. Es participativamente construir escenarios de futuro. ¿Qué deseamos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué economía queremos de aquí a 20, 30 años? Y luego decir, bueno, ¿qué hacemos para llegar allá? No sé si ustedes sabían, pero países como Finlandia, Corea, han incorporado en sus instituciones públicas divisiones, unidades, direcciones de estudios de futuro. Entonces tienen ministerios que dicen cómo queremos que sea el desarrollo tecnológico en nuestro país para los próximos 30 años. Y luego, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Y claro, todo eso pone en movimiento, en coordinación a todo el resto del sector público. Es decir, es apoyar con capacidades prospectivas el diseño y ejecución de políticas públicas. Y en eso, lamentablemente, América Latina está muy atrasada. Por lo tanto, hay una tarea. Con esto termino. Como les decía, ¿cuáles son las opciones? Y las opciones de desarrollo en un momento como el que estamos viviendo, donde no tenemos definido cuál va a ser el escenario global, donde hay tensiones geoestratégicas, geopolíticas, son muy amplias. Los países en América Latina estamos en búsqueda de modelos de desarrollo. Entonces, en esos modelos, esas propuestas de desarrollo, es importante fijarnos en cuáles son las transformaciones que queremos. En CEPAL hemos propuesto 11. México creo que son válidas para México las 11, pero puede poner énfasis en algunas, que va desde la igualdad de género, el medio ambiente, el desarrollo productivo. Algo muy importante, cómo gestionar las transformaciones, y eso tiene que ver con el sector público. Cómo hacer que el Estado promueva transformaciones a través de mejor gobierno, más capacidades técnicas operativas, políticas y prospectivas, con diálogo social, y que genere una economía política, o sea, que promueva una economía política que sea afín, amiga a las transformaciones. En la economía política nos jugamos, en realidad, nos jugamos la transformación, porque tenemos en una sociedad diversos grupos, unos se van a oponer a las transformaciones, otros van a estar de acuerdo con ellas, y está en esa capacidad de gestión política de conducir a la sociedad hacia esa transformación. Y la propuesta es que esa transformación genere crecimiento. El crecimiento se tiene que generar a través de transformación productiva, y yo en ese sentido puedo decirlo, estoy muy contento al escuchar que la presidenta electa Claudia Sheinbaum habla de polos de desarrollo, porque en polos de desarrollo lo que está hablando es propuestas de transformación productiva con vocación territorial. Ahora, la idea, y esa es la propuesta de CEPAL, es que esas tengan desde el diseño un objetivo de inclusión social, un objetivo de sostenibilidad, y un objetivo de transformación, para que la producción sea de mayor valor y que genere mejores ingresos, y que el Estado, con mejores capacidades de gobernanza, pueda ayudar a distribuir mejor la riqueza creada en un país. No hay una receta, eso no es una mala noticia. La buena noticia es que sí se puede, tenemos muchos ejemplos en la historia, y el país tiene que diseñar su propia receta, que yo creo que en el caso de México lo está haciendo. Eso es lo que yo les quería contar. Les agradezco mucho y estoy, por supuesto,
después de escuchar a, a Lorena, abierto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues miren, es muy interesante esto. El profesor nos va a dejar su material para quienes estaban ahorita un poco estresados de que no podían anotar todos los datos, y yo creo que es mucha información muy, muy valiosa. Le vamos a dar la palabra ahora a la maestra Lorena para los comentarios, y ya después pues procederemos a un intercambio de ideas, ¿no? Adelante, Lorena, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer de manera muy especial al profesor Enrique Dussel por habernos convocado a esta reunión que se enmarca en esta serie de conferencias y de intercambios que llevan como título Neoliberalismo y alternativas económicas en México. Agradezco mucho también, por supuesto, la invitación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y al profesor Sergio Martínez Rivera por hacer la moderación, y por supuesto a Jorge Mario, que nos ha hecho una excelente presentación. Quiero decirles que la existencia de estos foros es muy importante porque es a partir de la discusión de las ideas, en las cuales en conjunto podemos pensar, no solo identificar las problemáticas actuales que tenemos, sino también pensar en cuáles son esas posibles soluciones y, como ya se mencionaba, trabajar en conjunto para ello. Quiero además reconocer que las personas que están participando y quienes nos acompañan, además de muy diferentes lados como Sonora, California, Tabasco, Nayarit, Guanajuato, Valladolid, Veracruz, Puebla, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de diferentes latitudes, y eso también, por supuesto, que enriquece no solo el diálogo que podemos tener, sino también las conclusiones a las que vamos a estar llegando. Quiero comentarles que, como ya se mencionó, y yo no voy a tomar más tiempo para ello, mi nombre es Lorena Rodríguez y actualmente soy directora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy profesora también de la facultad en el área de Historia Económica. Mi área de especialización son las relaciones transpacíficas y pues bueno, eso es más o menos, ¿no? Pero ahora voy a pasar ya de manera puntual y directa al comentario acerca de la exposición que nos presentó ahora Jorge Mario, titulada Alternativas en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Muchas gracias. Fue una presentación en donde, además de mucha información, ¿no? Porque además se trata más o menos de poner en contexto no solo la relevancia e importancia de pues de una institución como la propia CEPAL, sino también plantear esos escenarios y esas alternativas que desde la propia CEPAL se están pensando para la región latinoamericana. Fue una excelente exposición, como ya se decía, pues se les va a compartir para que ustedes también puedan revisarla con calma, porque en efecto es mucha información que ha sido de manera muy acertada, condensada por el doctor Jorge Mario Martínez Piva. Y entonces, si me lo permiten, quisiera plantear en primer lugar algunos comentarios sobre esta presentación para después, en un segundo momento, destacaré algunos de los puntos de coincidencia que tenemos tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como la Facultad de Economía, pensando que la Facultad de Economía pues se están formando, ¿no? Quienes como economistas también saldrán, y muchas y muchos de ellos ya están ejerciendo esa función de economistas en nuestro país. Y pensar acerca de una política económica alternativa al modelo neoliberal desde ambas instituciones. Sobre lo primero, me gustaría resaltar que la CEPAL, como ya se mencionó, tiene una larga trayectoria generando ideas y propuestas económicas con el propósito de promover el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Es decir, no es ahora, recientemente, que la CEPAL propone modelos alternativos, sino que esta tarea la ha venido haciendo desde hace mucho tiempo
como lo acaba de mostrar el doctor Jorge Mario, desde sus orígenes, la CEPAL se ha distinguido por realizar estudios, investigaciones, asesorías y apoyo técnico, entre muchas otras labores que han contribuido a reducir las desigualdades en la región. Asimismo, la CEPAL fue de las primeras instituciones en cuestionar las recomendaciones del llamado Consenso de Washington, ese conjunto de políticas promovidas desde los Estados Unidos, y mostrar los efectos adversos de las llamadas políticas neoliberales. En esto nos parecemos mucho, la CEPAL y la Facultad de Economía, pero sobre este punto voy a volver más adelante. Otra cuestión que es importante subrayar de la presentación es que los planteamientos y las propuestas en general que realiza la CEPAL provienen de una visión crítica del pensamiento económico ortodoxo que sustenta al neoliberalismo. A partir de esta visión crítica, la CEPAL ha generado un cuerpo de ideas, teorías y metodologías que tienen como punto de referencia el método histórico estructural que acaba de comentar Jorge Mario en su presentación. Vale la pena detenernos un par de minutos en este punto, porque aquí encontramos elementos para abonar al diseño de una política alternativa al modelo neoliberal. El método histórico estructural surge al observar que los países menos desarrollados y los desarrollados enfrentan problemas cualitativamente distintos. Esto es así porque cada país tiene una trayectoria histórica diferente, una diversidad regional específica y una matriz sociocultural variante, entre otros contrastes. Aquí hay un primer aporte. Las políticas económicas que funcionan en los países del centro no se pueden aplicar como receta a los países menos desarrollados. Sus resultados van a ser muy diferentes en función del grado de atraso y el lugar que un país subdesarrollado ocupe en eso que se llama la división internacional del trabajo. Es decir, la forma en la que los distintos países se insertan en los mercados internacionales a partir de la especialización de su producción en determinados bienes. Y aquí, por ejemplo, sería fácil identificar los países de América Latina, productores de bienes primarios, por decirlo, y los países del centro, los países del norte global, países productores de bienes con un alto valor agregado, es decir, con un componente tecnológico muy importante. A partir de este punto surge un segundo aporte del método histórico estructural. Las relaciones económicas entre los países no son horizontales. Hay ganadores y hay perdedores en el comercio internacional. Dicho de otra forma, el mundo no está estructurado por relaciones igualitarias entre los países, sino que existe un sistema mundial jerarquizado y desigual. En este sentido, dejar que las economías se rijan únicamente por las fuerzas del mercado sin la intervención estatal contribuye a ahondar tales diferencias y a perpetuar la inequidad entre las naciones. A raíz de estas observaciones, la CEPAL ha desarrollado un cuerpo teórico y además una praxis que entiende que los desafíos del desarrollo dependen de la forma en que se estructuran las relaciones económicas, sociales y políticas heterogéneas en las sociedades insertas en relaciones internacionales desiguales. Por ende, el fortalecimiento de las capacidades del Estado y la construcción de políticas públicas son condiciones ineludibles para que los países menos avanzados puedan transformarse y alcanzar mayores niveles de desarrollo. En suma, este método histórico estructural no solo pone de relieve la importancia del contexto histórico, ¿no?, para entender el funcionamiento
de la economía y de la sociedad, sino que también reconoce que los aspectos sociales y políticos desempeñan un papel clave para el funcionamiento de la economía. Esto, por ejemplo, lo estudian nuestras y nuestros estudiantes aquí en la Facultad de Economía. Tenemos varias asignaturas donde se analizan estos temas y muchos y muchas de nuestros profesores que también se han formado bajo estos paradigmas. Cabe enfatizar que este método es muy distinto de los principios que sustentan al pensamiento económico neoliberal. Y es muy importante discutir esto para dejar claro cuáles son las alternativas al neoliberalismo. Los profesores de la Facultad de Economía, el doctor Carlos Tello, que recientemente falleció, y el doctor Jorge Ibarra, en un libro titulado La Revolución de los Ricos, señalaron lo siguiente: la característica fundamental del pensamiento neoliberal consiste en asumir al individuo indiferenciado, abstracto, como el referente principal de la explicación de los fenómenos sociales. El neoliberalismo es sumamente receloso de la resolución de la vida económica desde las acciones y las negociaciones colectivas y por ello rechaza en principio, haciendo muy pocas concesiones, la intervención del Estado. Eso es una cita de este libro que yo les mencionaba, La Revolución de los Ricos. Como se observa, estas bases del pensamiento neoliberal dificultan la comprensión de sociedades tan heterogéneas como las de América Latina y el Caribe, marcadas además por hondas desigualdades. De ahí que el programa neoliberal sea limitado para generar políticas acordes a las necesidades de desarrollo de nuestros pueblos. En relación con esto, otro punto muy importante de la exposición es el tema del desarrollo a través de la industrialización. Las políticas neoliberales de apertura, privatización y liberalización económica que se implementaron en los últimos 40 años en nuestro país, ¿no? También arrojaron resultados ambivalentes en esta cuestión. Si bien es cierto que estas políticas nos acoplaron a la relocalización geográfica, la producción que emprendieron los países más desarrollados, de tal forma que México hoy en día se encuentra entre los países más exportadores en el mundo en diferentes rubros, también es verdad que estamos entre los primeros lugares como país de las economías más importadoras a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que reexportamos, es decir, lo que vendemos hacia el exterior, buena parte de lo que importamos, lo que compramos del exterior. Y esto se debe a que durante el neoliberalismo nuestra industria nacional se desintegró y nos especializamos en promover, por ejemplo, mano de obra y recursos naturales baratos. Lo que explicó Jorge Mario en su exposición es muy interesante porque nos hace pensar que el desafío de nuestras naciones, de nuestra nación, consiste en cómo mantener un regionalismo abierto a los flujos de comercio e inversión extranjera y al mismo tiempo promover desde una visión nacional los esfuerzos industrializadores y el dinamismo del mercado interno. Probablemente han escuchado hablar de una palabra que está muy presente en diferentes medios, que es el nearshoring. Esto que no es más que la reestructuración de las cadenas productivas globales a raíz del aumento de la competencia económica entre Estados Unidos y China, es un ejemplo muy claro de este desafío que acabo de mencionar. De acuerdo con lo que nos explicaba Jorge Mario, los beneficios netos de este nearshoring para México y América Latina dependerán de qué tanto los sectores económicos y las empresas puedan escalar en el valor agregado a partir de procesos de aprendizaje y de innovación, lo que exige una política industrial, científica y educativa muy activa. En este punto considero que el papel del Estado
es fundamental para que la reubicación de actividades industriales en territorio nacional desarrolle procesos sustentables e incluya un mayor contenido tecnológico. Pero no solo eso. Para poder hablar de políticas diferentes al neoliberalismo, pues es indispensable el desarrollo de políticas públicas para que el crecimiento económico genere también desarrollo social. Nuestro país debe dejar de basar su crecimiento pues, en los bajos salarios, en las bondades de la naturaleza y promover más el desarrollo científico, la innovación y sobre todo la igualdad, la veíamos, y la sustentabilidad como palancas del desarrollo. O como lo dijera Jorge Mario, debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Ahora bien, para ir cerrando esta intervención y ahora sí dar paso a las preguntas y a los comentarios, que seguramente serán muy interesantes, quiero mencionar algunos puntos de coincidencia que tenemos tanto la CEPAL como la Facultad de Economía acerca de una política económica alternativa al modelo neoliberal. El primero es que ambas instituciones hemos sido críticas del neoliberalismo desde hace 40 años. Fuimos de las primeras escuelas en advertir el cambio de rumbo de las economías latinoamericanas y los riesgos de estas políticas. En la UNAM y en la Facultad de Economía hemos tenido la fortuna de que muchos y muchas economistas cepalinas han sido parte de nuestro cuerpo académico. El intercambio de ideas ha sido fluido y constante. Organizamos también seminarios, iniciativas, espacios de reflexión como este que estamos teniendo en conjunto. Y esta circulación del pensamiento y de las ideas ha generado un número importante pues, de publicaciones, informes, diagnósticos y demás propuestas alternativas. Otra convergencia ha sido nuestra mirada crítica a las ideas ortodoxas que se promueven desde los centros de poder, como las del pensamiento neoliberal. Tanto la CEPAL como la Facultad de Economía nos hemos distinguido a lo largo de la historia por desarrollar enfoques alternativos que corresponden a las condiciones reales de América Latina y del Caribe y por supuesto también de nuestra propia realidad nacional. Hay una riqueza en esas tradiciones teóricas y esos enfoques metodológicos que reflejan además pues ese diálogo constante, ese debate, ¿no? De lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo, pero también de ese compromiso con la solución a las problemáticas y sociales que afligen a nuestra región. Nuestras diversas raíces intelectuales pues, nos mantienen en ese movimiento constante para poder afrontar esos desafíos y para poder transformar, ¿no? Pues la realidad para el bienestar de nuestras sociedades. Finalmente, me gustaría reconocer los esfuerzos y los logros que en este último tiempo se han alcanzado. Evidentemente sabemos que todavía hay muchos retos. Hay que preguntarnos, ¿no? Si este camino es suficiente para revertir los rezagos y las problemáticas acumuladas a lo largo de este tiempo. Aún quedan grandes tareas pendientes, como la construcción, por ejemplo, de un sistema nacional de cuidados, que nos permita avanzar en una sociedad más igualitaria, en términos también de una agenda de género, la reforma integral al sistema de pensiones, por ejemplo, para garantizar la vida digna entre las personas mayores. También entre esos grandes desafíos estructurales de México se encuentra pues los temas de la fragilidad fiscal. Tenemos todavía un tema de desigualdad muy importante, es decir, hay una gran cantidad de retos que por supuesto tenemos que afrontar como sociedad. Y ya lo decía Mario también en el tema pues, de las políticas públicas, de cómo se están pensando, desde qué aspectos también se está planteando la resolución de esos grandes desafíos, no solo nacionales, sino regionales. Y aquí creo que es una parte muy importante la participación de Jorge Mario en el sentido de pensarnos a una escala local, ¿no? Como país, cuáles son esos grandes retos, cuáles son esos grandes desafíos, pero también a una escala
mucho más general que tiene que ver con la región de América Latina. Y poder hacer esos cruces que nos ha permitido la presentación del día de hoy, creo que también nos permite ampliar la mirada para no ver que estos son exclusivamente problemáticas nacionales, sino verlo desde una perspectiva regional. Pues por supuesto, reiterarles que desde la Facultad de Economía son de los temas que se abordan de manera cotidiana y que el compromiso, al final de cuentas, también tiene que ver con pensar en esas propuestas y en esas acciones que nos permitan alcanzar una igualdad sustantiva con justicia y bienestar para todas y para todos. Yo lo dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Miren, anoté conforme fueron alzando las manos, la manita, a José Alberto, a Mario T. y a Julio Merchán. Entonces, les propongo si hacen las preguntas primero y le damos para la palabra a los ponentes, ¿no? Entonces, José Alberto, en principio, Maqueo. Te estamos Este, mandando invitación. Listo, adelante. Hola, gracias. Buenas noches. Saludos a todas y a todos. Yo me quedo con dos preguntas concisas, aunque en el contexto que lo plantea Mario pudieran ser abordadas. Es decir, la transformación. El eje es la transformación. Y hay una transformación para México que aborda hoy el proyecto de la justicia. Pero en la lógica de esta exposición que hace Mario, el poder ejecutivo tendría también que verse puesto en la mesa, porque diagnósticos de dónde están las grandes diferencias sociales en el país existen, las tenemos. O sea, la diagnosis como tal la tenemos muy bien ubicada, creo yo, desde hace ya varios años. Si acaso lo único que no está muy objetivo es los diagnósticos situacionales específicos. Pero ¿dónde están los problemas? Creo que los tenemos claros. Y en ese sentido, entonces, yo lo que planteo y pregunto es, ¿qué se tendría que alinear para que las políticas de atención social puedan tener en el corto, mediano y largo plazo un efecto realmente transformador? Y cuando lo planteo en la alineación, estoy pensando en la intervención del municipio, de los estados y de la federación, porque si algo no ha funcionado precisamente es la coordinación de estrategias para el desarrollo social y humano y obviamente productivo. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es cómo tendríamos que redefinir nuestra intervención en la transversalidad del eje productivo. O sea, si hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de aspectos socioeconómicos, socioambientales, ¿cuáles serían los ejes que desde esa perspectiva, Mario, se pudieran considerar? Gracias. Buena noche. gracias. Mariano, Ya, ya me pueden escuchar. sí. Ok, perfecto. Gracias por la genial, presentación. Hay muchas preguntas, pero a mí me brinca una muy especial. Se ha dicho que existen iniciativas para modificar las cadenas productivas. Estados Unidos en este momento está tratando de traer los semiconductores de este lado del mundo, de China, y lleva ya un Chip Act que no ha funcionado, que no ha levantado, que no ha tenido la respuesta esperada. Ellos mismos reconocen que hay actividades, bueno, ellos dicen, hay trabajos que no van a devolver, por ejemplo, el ensamblaje de electrónicos, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos que
oímos que se reconfiguran. Es- ¿De veras estamos seguros que que esos, que esos reconfiguraciones se van a dar hacia este lado o vamos a esperar a que haya otra pandemia eh, porque simplemente es más caro mandar la producción local que esperarse a que se abaraten los costos? ¿Cómo podemos saber que esa reconfiguración sí se va a dar en el largo plazo o mediano plazo? Perfecto. Eh, ¿Quién seguiría la palabra? Perdón, ay, no, Julio Merchan. Sí, perdón, no Julio activé aquí. Merchan. Te mandamos invitación, Julio, para que puedas hablar. Adelante. Buenas noches. Bueno, no cabe duda de que este curso es importante porque nos recuerda el modelo neoliberal que está vigente y que promueve la Facultad de Economía de la CEPAL. De eso no debemos olvidarlo para que no nos hagamos bolas o nos hagan bolas. Dos preguntas concretas. De los 11 temas estratégicos de la CEPAL que mencionó el ponente, ninguno toma el caso de la migración, tema fundamental para cualquier desarrollo planetario, regional o no regional. El otro tema, la otra pregunta es, está ausente de las fábricas mundiales la India. Se olvidó, no es importante, etc. Tercera pregunta concreta. Cuando el ponente de la CEPAL habla de regionalismos, según él, o la CEPAL, o la Facultad de Economía, ¿a qué regionalismos se enfrentaría México y cuál es la propuesta de los dos o tres que mencionó? Un regionalismo abierto, uno cerrado. Esto no creo que sea una pregunta para la CEPAL ni para la Facultad de Economía, pero la tengo que hacer. Cuando habla de crisis ambiental como lo vital, lo planetario, yo me preguntaría si desde una perspectiva marxista esto es posible, ha sido posible, y cómo va a ser posible cuando nos enfrentamos a un modelo, por decirlo rápido y concreto, y un poco provocador, un sistema capitalista genocida. Y ejemplos, pues bueno, abramos el periódico hoy y hay muchos. Bueno, ahí la dejo. Muy bien. Bueno, felicito a los ponentes por recordarnos un modelo de todo respeto ya muy superado. Gracias. Muy bien. Por ahí, Mauricio, nos están pidiendo el link de asistencia, si nos ayudas a pasarlo. Y Jorge, pues te damos la palabra, si ahorita nos regalas unos minutos extras para quizá una segunda ronda. Entonces, con estas tres intervenciones, si quisieras comentar algo. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que pacientemente nos han escuchado. eh, También a los que, digamos, juiciosamente han pensado lo que han escuchado y lo han formulado en preguntas. Yo voy pues hacer el- la tarea, el esfuerzo de ir respondiendo y espero haber captado bien las preguntas. Eh, José Alberto Maqueo nos hablaba del tema de la transformación, los diagnósticos. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo que hay en el tema de los diagnósticos. En general, en nuestros países tenemos suficientes diagnósticos, en general. Digo en general porque hay diferencias, hay países más pequeños con menos capacidades, uno no puede comparar la capacidad de diagnóstico de Haití con la de Panamá, con la de México. Pero en el caso de los grandes, México, Brasil, yo creo que tenemos que admitir que casi para cualquier sector, casi que para cualquier institución hay diagnósticos.
Por eso la importancia de trasladar la discusión de los qué, que es exactamente el diagnóstico, a los cómo, es decir, cómo hacer las cosas, porque en realidad ahí es donde está la gran, la gran problemática. Y ahí es donde se define la ideología, y ahí es donde sí, en el cómo vamos a hacer algo, es donde se define con qué ideología, con qué instrumentos, ¿verdad? Y por eso el énfasis que quise poner al final en el tema de las capacidades del Estado. Es decir, se requieren grandes capacidades del Estado, se requiere fortalecer al Estado. Es decir, parte de lo que hizo digamos, el consenso de Washington, que se plasma, digamos, en políticas neoliberales, es decir, el Estado hay que reducirlo. Y precisamente lo que estoy diciendo aquí es exactamente lo contrario. Es decir, hay que fortalecer las capacidades del Estado para dirigir. Ahora, no es tampoco un Estado gigantesco con poca coordinación. Requiere capacidades técnicas operativas, precisamente para alinear las transformaciones desde lo local, lo municipal, a nivel estatal, los diferentes niveles y órdenes del Estado. Y también para definir, y ahí es un elemento muy importante, eh, la capacidad política del Estado, la capacidad de convocar, de alinear y de dirigir voluntades hacia objetivos. Y eso tiene que ver con redefinir el desarrollo productivo. La redefinición del desarrollo productivo, partamos de que no es algo que se hace verticalmente, es una construcción social. Nosotros tenemos que definir el desarrollo como un incremento en el bienestar de la mayoría. Eso que estoy diciendo yo ya es una construcción social, ¿verdad? Pero eso es fundamental porque eso es lo que da la guía del Estado. Y eso tiene que ver con la prospectiva. ¿Por qué prospectiva? Porque al final lo que queremos es imaginarnos un mejor futuro con mayor bienestar y con mayor dignidad. Ese es esa es mi propuesta, ¿verdad? Y la propuesta de mayor dignidad es una propuesta que hemos venido escuchando y que tenemos que plasmarla en un sistema productivo que genere mayor bienestar para todos y mayor dignidad. Eh, y ojo, y voy a pegar, me salto y luego me devuelvo a la pregunta de Mariano, con algo que mencionó Julio Merchán, que aunque no dijo que no era una pregunta para CEPAL ni para la Facultad de Economía, la voy a tomar, que es el tema de la crisis ambiental. En mi exposición, como iba muy rápido y algunos me dijeron que iba demasiado rápido, me salté, pero a ustedes les va a llegar una gráfica donde precisamente muestra lo que Julio decía. Si tenemos un sistema productivo altamente contaminador, si tenemos un sistema productivo destructor, por lo tanto, el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento que estamos siguiendo no genera más beneficios, no genera más bienestar y no genera mayor dignidad. Es destructivo. En ese sentido, estoy de acuerdo con él cuando él dice que el modelo actual de desarrollo capitalista es un sistema que está destruyendo el planeta y por lo tanto la vida. Pues, por lo tanto, precisamente por eso, tenemos que tener la capacidad de hacer una perspectiva, de decir qué clase de modelo queremos y cómo hacemos para lograrlo. Y eso no es técnica y eso no es industria, eso es política. Son construcciones políticas de cómo hacer las cosas y para dónde queremos dirigir los esfuerzos. Y para eso se requieren grandes capacidades desde el sector público para dirigir. Por eso hablaba yo de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Eh, Mariano nos decía que si realmente están teniendo efectos, de hecho ponía en duda las iniciativas para transformar las cadenas productivas. Es muy interesante la pregunta porque en realidad, como les decía, estamos en un proceso en un momento de cambio. En esos momentos de cambio no estamos seguros de hacia dónde van las cosas. Sí estamos seguros de que hay algunas cosas que se han dado y que no han cambiado. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa han decidido darle la espalda a la OMC y comenzar a poner aranceles y barreras al comercio en aquellos sectores donde ellos tienen interés estratégico. Es decir,
supongo yo, ya han hecho prospectiva y ya han definido cuáles son esos sectores estratégicos. En el caso de Estados Unidos pareciera claro que ha definido que los sectores tecnológicos son estratégicos, que ahí se está jugando su liderazgo económico o su hegemonía global. Eh, Están poniendo énfasis, por ejemplo, en la 5G, están poniendo énfasis en prohibir inversiones en algunas tecnologías. Entonces, yo creo que sí, si uno analiza algunos flujos de comercio de inversión, sí comenzamos a ver cambios. Por ejemplo, el hecho de que China hubiera sobrepasado a México en el total de ventas de comercio en Estados Unidos y que eso se revirtiera y que ahora vuelva a ser México el principal proveedor de productos de consumo a Estados Unidos, nos dice que sí hubo un efecto. Y sí hubo un efecto en esas medidas de Estados Unidos que hicieron, no cambiaron radicalmente la estructura mundial, pero cambiaron la tendencia de lo que estaba sucediendo, por lo menos en materia de comercio. Eh, Ahora, ¿qué debe hacer México para hablar de alternativas? Yo creo que parte de lo que se debe hacer es decidir qué clase de desarrollo queremos, hacia dónde queremos llegar. Hay que hacer prospectiva técnicamente muy sólida para llegar a definir cuáles son los pasos a seguir para que, dirigido por el Estado, se pueda llegar a eso. Y aquí quiero retomar una frase, una idea que planteó Lorena, que me gustó mucho y que además tiene que ver exactamente con las propuestas que hemos hecho en CEPAL. Sin la intervención del Estado, las estructuras económicas se reproducen y se profundizan. Es decir, si tenemos una estructura económica que produce poco empleo o produce empleo precario o explotación o destrucción del medio ambiente, si la dejamos sola, se va a reproducir y se va a profundizar. Tendría que haber un evento externo, terremoto o alguna cosa así como para que cambie la trayectoria. Como estamos hablando de construcciones sociales, tiene que ser desde una construcción social donde se cambie esa trayectoria. Y eso es un rol que le corresponde al Estado porque al Estado le corresponde dirigir la direccionalidad del desarrollo. Y por lo tanto es necesaria esa intervención para cambiar la estructura. Y eso tiene que ver, eh, Mariano, con la importancia y la única forma de transformar las cadenas productivas. Tiene que haber una intervención pública, una intervención del Estado, decidiendo hacia dónde. Y eso se hace por muchos instrumentos. Instrumentos que tienen que ver con inversión, con empleo, con regulaciones también. El Estado tiene un set de instrumentos para mover y cambiar la dirección de las inversiones, del empleo, etcétera. Y finalmente, Julio Merchán, pues yo tendría que decir, Julio, pues no, yo no estoy de acuerdo que CEPAL sea neoliberal y que lo haya promovido. Eh, Totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si vemos cuáles son los principios neoliberales, podríamos ver que los hemos estado cuestionando desde que aparecieron. La reducción del Estado, la liberalización comercial, la liberalización financiera. Eh, y en CEPAL hemos dicho, el Estado tiene que ser rector, el Estado tiene que dirigir. La liberalización financiera produce una financiarización de la economía que reduce las capacidades de empleo. Hemos estado diciendo, de hecho, por eso la gráfica que luego van a ver, cómo el sistema económico que tenemos es contaminante, por lo tanto no es sostenible, por lo tanto hay que cambiarlo. Eso va contrario a la idea básica neoliberal de que debe ser el mercado el que decida las inversiones y el destino de la economía. Además, hemos insistido en la importancia de que desde el Estado se construyan sociedades del bienestar, sociedades para el bienestar. Y por supuesto, como toda construcción social, esto lleva un gran debate y no es lineal. Es decir, vamos adaptándonos poco a poco en el tiempo. Y sí es cierto, don Julio, en ese mapa que presenté no está la India. Luego van a ver el detalle del mapa. La construcción está poniendo mucho énfasis en el gran dinamismo de China. China sigue siendo, si cuando uno compara con India, en el peso de la producción industrial, en el peso del comercio, el gran líder. Pero no hay duda alguna que la India va a tener un gran peso, está teniendo un gran peso y
rehacer ese mapa nos pondría sin duda alguna a la India. El mapa está hablando de Asia en general, y cuando habla de Asia estamos metiendo incluso a Indonesia, Vietnam, etcétera, que es una gran área productiva. Habría que ver inclusive dónde ponemos a Rusia, es decir, en esa fábrica. Es decir, como toda graficación es una simplificación para mostrar una tendencia, pero no es absoluta. Eso sería, Sergio. Muchas gracias. Sí, sí, Jorge, si nos permites para darle eh, Claro, palabra a otros compañeros, por digo, supuesto, para aquí no voy a abusar estar. del tiempo, anoté, conforme iban, a Alberto Pérez y Héctor García. Si son muy puntuales para que podamos, pues, ir concluyendo, por favor. A ver si está por ahí. Sí, lo Adelante, ubico. Alberto. Sí. Gracias, Sergio. Eh, Muy puntual. eh, dos preguntas para Jorge Mario. Tenemos como un paradigma neoliberal, por ejemplo, uno de tantos. Me gustaría saber su opinión. Uno de estos paradigmas es que la autonomía del Banco Central debe prevalecer, y esto ha sido generalmente aceptado por casi todo mundo. Muy pocas veces, pocas voces críticas al respecto. Me gustaría saber su opinión. Y también, por otro lado, ¿cuál sería la propuesta, si existe alguna propuesta de la CEPAL para México, de una reforma fiscal progresiva? Que yo creo, he hecho algunos cálculos, yo creo que para 2026 es ineludible que en México se establezca una reforma fiscal progresiva. Ya sería todo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Si nos ayudas, Mauricio, para habilitar el audio. Claro. Héctor, te estamos mandando invitación para que abras tu audio. Te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. El compañero Alberto me ganó la pregunta. La pregunta era relacionada efectivamente con el papel del Banco Central, dado el momento político histórico que estamos viviendo en estos momentos, en donde nuestro presidente también lo ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones. Eh, y bueno, añadiendo un poquito nada más, me gustaría saber, preguntarle al doctor Jorge Mario. ¿Qué papel han jugado los bancos centrales en América Latina y el Caribe con respecto al crecimiento y el desarrollo económico de las diversas economías que le integran? Muchas gracias y felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Adelante, Jorge, para ir cerrando y una disculpa a todos porque quisiéramos hablar, pero nos llevaremos medianoche aquí, ¿no? Y en atención a los ponentes, pues hay que dejarlos descansar también. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Bueno, Alberto y Héctor, vaya preguntas me hicieron, es decir, están bien complejas. Eh, Todo modelo de desarrollo y si todo modelo de desarrollo genera una institucionalidad en la que se sostiene, ¿verdad? Y en ese sentido, no es sorpresa, digamos, que el consenso de Washington y los neoliberales crearon toda una institucionalidad, que algunas son instituciones como las imaginamos, así como el Banco Central, y otras son más instituciones regulatorias o un set conjunto de reglas, como por ejemplo el libre comercio, ¿verdad? Bueno, esas son instituciones que sostienen eh, ese modelo. Todas esas están en crisis ahora. Es decir, de hecho, el libre comercio mismo está siendo cuestionado precisamente porque los países que lo promovieron se dan cuenta eh, que apareció un nuevo jugador importante como China y que la única forma que ellos puedan competir con China es cambiando las reglas del juego que ellos mismos propusieron, ¿verdad? Ahora, hablando de eso, el Banco Central y su autonomía. El Banco Central ya existía. La autonomía es el concepto eh, que está, digamos, en cuestión.
No hay una respuesta fácil porque no hay una, digamos, yo creo que cada país tiene que encontrarla. ¿En qué sentido? Los bancos centrales no independientes, como los teníamos antes, eh, llevaron a un uso abusivo, sobre todo en la época de la deuda, de impresión de dinero que generó mucha inflación y eso dejó una huella dolorosa que alguna gente no quiere repetir. Y como no la quieren repetir, se fueron al otro extremo. Es un banco que absolutamente sea totalmente independiente de las políticas públicas de desarrollo que se hacen desde el Ejecutivo. Y yo creo que esos extremos no son buenos. Sí, yo creo que los bancos centrales tienen un rol eh, a la hora de controlar la oferta monetaria para, es un instrumento más para el desarrollo. Y por lo tanto tiene que haber un vínculo entre la política propuesta por el Poder Ejecutivo y la política monetaria. Los dos extremos pueden ser dañinos. Y en América Latina, si no me equivoco, prácticamente todos los bancos mantienen una autonomía muy decir, radical y por lo tanto sus políticas, sobre todo sus políticas antiinflacionarias, son políticas que pueden ir a veces a contrapelo de una política de decisión de inversión o de fomentar la inversión que puede tener el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que la respuesta no es nada fácil. Quizá haya que pensar en cosas intermedias y otras instituciones que echen la mano en caso de necesitar, por ejemplo, más crédito para el sector público, para promover inversión en sectores estratégicos. Esa es una, eh, una idea. Y después sobre el tema fiscal, y fiscal progresivo, mire, en CEPAL tenemos varias propuestas no específicamente para México, pero sí en general propuestas de cómo hacer que la fiscalidad sea más progresiva. ¿Eso qué significa? No es solamente cobrarle más, que sí es importante, cobrarle más progresivamente a los que más tienen, sino también cómo hacer un gasto más progresivo, es decir, que el gasto público beneficie a los que más lo necesitan. Entonces, la fiscalidad de doble vía es a quién se cobra y cómo se gasta. Sí hay propuestas. Y las propuestas no son solamente para la región, también tiene una propuesta internacional. Es decir, cómo cobramos a las transnacionales, porque gran parte de la gran riqueza que el mundo ha generado está en manos de empresas transnacionales que evaden o buscan, no digamos evaden, buscan formas para reducir el pago de impuestos. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo internacional sobre este tema. Entonces, sí, tiene que haber una propuesta. Ahora bien, de nuevo, es una construcción social. En la realidad mexicana, ¿cómo se aplica eso? ¿Qué clase de fiscalidad queremos, tanto en el gasto como en el cobro, para financiar un tipo de Estado que queremos? Es decir, ¿cómo hacemos para financiar a un Estado para que transforme la economía y la sociedad en la dirección que queremos? ¿Quién lo va a pagar y cómo se va a gastar? Yo ahí sugiero, nosotros tenemos un foro anual sobre fiscalidad que produce algunos documentos precisamente sobre este tema. Están todos disponibles en línea y sugeriría que los revisaran. Sergio, creo que es todo. Muchas gracias. Maestra Lorena, ¿quisieras comentar algo? Pues no, nada más muy brevemente, una vez más agradecer la participación de todas y todos. Como decíamos, pues es importante también escuchar no solo pues lo que se ha presentado por parte de Jorge Mario, que fue muy interesante, sino también las preguntas que se generaron a partir de eso. Yo creo que ahí sí coincido con varias de las participaciones, sobre todo en términos de pensar en cuáles son los grandes desafíos hacia el futuro. Si bien es cierto, estos 40 años en los cuales las políticas neoliberales habían sido las que habían regido también la conducción de la propia economía y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, estamos en un momento en el cual ese paradigma no solo está en cuestionamiento, sino que prácticamente se ha visto como las fallas y esta idea del homo economicus, ¿no? También esta idea de las personas como de manera individual y que lo que nos mueve es
el interés individual y económico de manera primordial y que también desarticula esta otra idea de la cooperación, la colaboración, la construcción colectiva, es algo que también ahora nos pone en el centro cuáles serían esas transformaciones que deberían de llevarse a cabo. Y yo creo que ahí nosotros estamos viendo cómo también en el caso de nuestro país, esa idea de la transformación productiva que además tenemos que pensar en un escenario en el cual el desarrollo de nuestro propio país es heterogéneo y entonces regionalmente también existen estas desigualdades y estas diferencias muy importantes y pensar esa transformación, por ejemplo, productiva con una vocación territorial, nos habla de esos proyectos que deberían de estarse llevando a cabo y deberían de estarse implementando para tratar de atacar todas estas que fueron también consecuencias de la aplicación de políticas con una orientación específica y en ese sentido, pues los retos, como ya se mencionaba y con las respuestas que nos daba Jorge Mario, pues son enormes, no solo a nivel de nuestro país, sino también a nivel regional. Y en ese sentido, pues también estamos hablando de que sistémicamente el sistema, ¿no? El sistema capitalista en el que vivimos, pues también parte de las consecuencias como las desigualdades, la crisis medioambiental, etcétera, pues son parte de la estructura de ese propio sistema, pero aquí de lo que estamos hablando también es de cómo a partir de las políticas públicas que se puedan desarrollar, pues vamos atendiendo estos grandes desafíos y estos grandes retos. Y pues bueno, como ya bien decían, podríamos continuar durante mucho tiempo discutiendo sobre estas cuestiones y más, pero pues en respeto también al tiempo de las personas que nos acompañan, yo lo dejaría aquí y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, miren, antes de que terminemos, me piden los organizadores que dé el siguiente anuncio, que la próxima sesión que está programada con el funcionario doctor Mariscal Paredes de la Secretaría de Hacienda, se va a programar a las 4 de la tarde por la cuestión de la agenda del funcionario. Entonces les piden atentamente que hagan el esfuerzo para poder conectarse a esa hora por única vez, ¿no? Entonces, pues no me resta más que agradecerles su asistencia a Jorge, a Lorena, muchas gracias por su participación y pues tengan muy buen descanso. Hasta luego.